¿Hasta dónde llegarías por amor? ¿Has pensado alguna vez qué harías si supieras el día en el que vas a morir? ¿Acaso cambiarías algo de tu vida? Esto es Lumière, o al menos lo que queda de ella. Hace exactamente 67 años el cataclismo ocurrió. Devastó más de la mitad del continente, separando lo que queda de él en una pequeña isla, con la última población existente en ella. Un monolito con el número 34 pintado en él es el recuerdo diario de un futuro inevitable, el cual se conoce como el Gomage. Cada año este número disminuye, y las personas que cumplen esta edad se preparan para su despedida en el último de sus días determinados por aquella deidad. Nadie sabe quién es, y tampoco por qué lo hace, solo la conocen como The Paintress. Asimismo, cada año, un grupo de ciudadanos de Lumière lidera un escuadrón de expedición a los restos del continente, con el objetivo de encontrar respuestas y así detener a The Paintress de seguir pintando. Este es Gustave, y el día de hoy es muy importante, pues la persona que más ha querido durante los últimos años se despedirá en el último atardecer. Un amor que floreció de la nada, empezó a dar frutos conforme el tiempo avanzaba, pero de repente, por destinos de la vida, terminó marchitándose. El nombre de su amada es Sophie, y al igual que muchos en Lumière, tiene 33 años y un día como hoy se celebra la despedida de toda una generación, donde cualquier deber, cualquier sueño o arrepentimiento quedan borrados, pues no hay forma de evitar este momento. Maël le dice a Gustave que al menos intente dejar las cosas en buenos términos con Sophie, que logren hablar y despedirse debidamente, pues pasado el atardecer jamás habrá otra oportunidad. Y justo al día siguiente, la humanidad envía a sus mejores soldados a una misión sin retorno. Este año es el turno de la Expedición 33, nombre dado por el número pintado en su actualidad, siendo realmente la expedición número 68 enviada por Lumière para detener el Gomage. Gustave es una pieza fundamental este año. Ha sido la persona encargada de crear avances tecnológicos que logran manipular el croma, esencia que contienen todos los seres vivos de este mundo. Gracias al conversor de Lumina creado por Gustave, los humanos de Lumière pueden utilizar este croma para crear armas y herramientas. Y es así como al día siguiente, después del Gomage, Lumière se prepara para confiar una vez más en el mañana. Para depositar todas las esperanzas de un pueblo en un grupo de personas. A un grito de aliento. A una lucha por la vida. Y con ello, la liberación de todo un pueblo. You're old. How did you survive the Gomage? Fall back! Fucking snap out! Gustave había sobrevivido. No habían pasado ni 10 minutos en el continente y toda la expedición había sido erradicada. Excepto You do that, we both die. por Lune. Resulta ser que en lo que queda del continente habían seres conocidos como Nebrons, seres que contienen croma al igual que los humanos. Gustave y Lune, en busca de más sobrevivientes de la Expedición 33, encuentran restos de otras expediciones, como por ejemplo la 81,
con la cual descubren que estas criaturas pueden ser buenas, como el caso de los Nebron de color blanco. Al comunicarse con ellos, les explican que son creaciones de The Paintress, así como toda la variedad de biomas de colores y formas que hay en todo el continente, sin contar a aquel hombre anciano que encontraron en la playa. Mientras ambos se abrían paso por los bosques, encontraron una señal de alguien, aparentemente de la expedición, que aseguraba haber protegido a otro miembro del equipo. A Lune no le agrada todo esto. Los miembros de la expedición fueron enseñados a apegarse al plan de la misión, pase lo que pase. Sin importar cuántas personas cayeran en el camino, cuántos obstáculos hayan o cuántas opciones diferentes aparezcan, los soldados representantes de Lumière tenían un firme objetivo: acabar con The Paintress a toda costa. Lune es proveniente de una familia de investigadores. Siendo esta la menor, sus padres, antes de fallecer en la Expedición 46, criaron su prototipo perfecto, la que creían que lograría cumplir el mayor deseo de la humanidad. Dejando de lado el trato común hacia una hija, Lune fue criada con el único propósito de ser de utilidad. Es por eso que al ver a Gustave replantearse el plan, se niega rotundamente a romper las reglas. Le cuesta empatizar con el hecho de que Gustave tenga sus propias motivaciones, pues a pesar de que solo queden un puñado de ellos, ella dice: I didn't take you for a coward. I'm not a coward. You swore the oath. When one falls, we continue. Yes, I know. When one falls. When one falls. Not if. When. We knew not all of us would make it, but we continue. As long as even one of us stands, our fight is not over. But I'm not afraid to fight, it's just Maëlle, she's... Maëlle swore the same oath. I know that! She chose her life. You and I... Come on, we always said the future of Lumière is more important than Any individual life, yes. Do you still believe that? Do you still believe that? Vamos a detenernos un momento para analizar a Lune. Sus padres no la formaron como a una hija, la formaron como una solución. Lune no es malvada, tampoco es alguien que carezca de empatía. Simplemente ha sido entrenada para no desviarse, para no preguntarse si el plan es humano. Solamente le interesa si es eficaz. La filósofa Hannah Arendt hablaba de algo que llamaba la banalidad del mal. No se refería a personas comportándose como monstruos sin sentido, sino a personas que dejan de pensar críticamente solo porque cumplen órdenes, porque solo siguen el objetivo que se les fue dado. Nació, creció y ha vivido toda su vida para una sola misión. El poner en riesgo esa misión, el aumentar más las chances de poder fracasar, ataca directamente al valor personal de Lune. Si esta expedición fracasa, entonces su vida no habría tenido ningún sentido. Y es por eso que cuando una persona vive únicamente para cumplir un objetivo, la empatía se vuelve un obstáculo. Gustave quería recuperar a la sobreviviente, pues está bajo su cuidado. La esperanza de vida en Lumière comenzaba a ser un problema cada año, siendo que muchos optan directamente por no tener hijos, ya que a muy temprana edad los dejarían huérfanos. Es por eso que existen familias como la de Gustave, que ofrecían adoptar a niños jóvenes que no tuvieran familia debido al gommage. Después de convencer a Lune de recuperarla, llegan al punto que marcaba aquella señal. Dentro de una mansión encuentran a Maëlle. Huérfana después de un gommage, Maëlle había pasado de familia en familia hasta llegar con Gustave, a la cual aceptó proteger como a su hermana menor. A diferencia de ellos, Maëlle no parece tener ningún rasguño. Al momento de preguntarle por esto, ella simplemente dice que no tiene idea de cómo llegó ahí. With him. He's been helping me a lot. He reinforced all my pictos. The chroma around him. It's quite different from the Nevrons. Esa cosa había sido la que la protegió y, por alguna razón, dejó aquel mensaje para venir a buscarla. Al salir de la mansión sin respuestas, se encuentra con un gestral llamado Noko. Los gestrales son una raza de seres parecidos a muñecos de madera, los cuales habitan en todos los lados del continente. Son buenos comerciantes y también buenos luchadores. Noko les ofrece ayuda en su pueblo gestral cerca de ahí.
Pero antes de eso acampan en un espacio seguro de Nebrons para pasar la noche. Misma noche en la que vemos Mael había tenido una pesadilla. Al contárselo a Gustav, este sin entender mucho simplemente le dice que si vuelven a ver a aquel hombre de la playa, que huyan a toda velocidad. A la mañana siguiente partieron al pueblo Gestral, en donde al hablar con su líder Golgra, ésta les prometió información después de ganarla contra su mejor luchador, que no era nada más ni nada menos que una miembro de la expedición, Ciel. Después de tener una lucha contra ella y ganar el torneo, Ciel les cuenta cómo después de despertar en un bosque terminó en la aldea Gestral, donde habían cuidado de ella hasta entonces, pensando que todo el equipo estaba muerto. Con la información que les dieron los Gestrales hacia dónde ir, la expedición volvió al campamento para recapitular y de pronto... The tales are true. Do you feel something? White hair. Who are you? Alicia, I told you to stay home. It's not good for you to see this. El hombre de la playa al fin habló, y quien sea quien haya sido esa chica, estaba muy interesada en Mael. Ese hombre había intervenido, advirtiéndole a Mael que debería volver y no entrometerse. ¿Pero en qué? I can't wait to see. El equipo intentó calmarla. Gustav y Ciel trataban de tranquilizarla mientras Lune estaba muy interesada en saber todos los detalles. Al siguiente día se dirigieron a ver a la persona que les había dicho la líder Gestral. Un ser divino, considerado por muchos de los más fuertes que existen, siendo incluso alabado como a una deidad, Esquie. Al presentarse con la expedición, Esquie por alguna razón conoce a Ciel, a lo que él dice: «Eres tú de nuevo, amiga que nada muy mal», preguntando si al fin vendría a aprender un poco, a lo que Ciel muy confundida responde que en realidad detesta el agua. Gustav interrumpe para ir al grano. Necesitan ayuda de Esquie para poder cruzar el océano. Dado que Esquie puede nadar con mucha facilidad, acepta ayudarlos, no sin antes pedirles un favor: recuperar unas rocas que perdió, con las cuales asegura que podrá volver a nadar. El equipo llega a los acantilados rompeolas, cerca de donde se encontraba el nido de Esquie, y es entonces cuando comienzan a ver más seguido tipos diferentes de estructuras, tipos de arquitectura de un mundo dejado atrás, un mundo que se les fue arrebatado desde el cataclismo. Es muy interesante cómo todos sienten mucha intriga por este tipo de ruinas. Justo cuando están discutiendo sobre qué eran, un Nebron gigante despierta cerca y Esquie lo derriba de un solo impacto, dejando a todos atónitos del poder que tiene este ser. Adentrándose más en los acantilados, se topan con el que parece ser el que custodia la roca de Esquie, un Nebron de nivel alto con el cual después de mucho esfuerzo apenas si logran vencer, regresándole así la roca a Esquie. Ahora que pueden cruzar el mar, Esquie les pide que suban a él, pero justo en ese momento, Ciel menciona lo siguiente. You don't happen to have some wine stashed away, do you? Hey, you can do this.
I hate water. Después de agarrar valentía, finalmente acompaña a Lune, quedando solo Gustav y Mael para apreciar el monolito cada vez más cerca. Les encanta competir lanzando rocas, y no iban a desaprovechar una oportunidad para... Ooh, what about that one? Well, you know, like I always say, it's not about the rock. It's more about Gustav. Run. El hombre de la playa había regresado y de alguna manera había dado con su ubicación. Y Gustav Please run. no cumple la promesa. En cambio, intenta dialogar con ese sujeto, pues parecía ser parte de alguna expedición anterior. Pero si fuera el caso, ¿por qué los estaría matando? Sin ninguna respuesta del hombre, Gustav se dispone a defender a Mael. Algo interesante de esta pelea es que no le hacemos nada de daño al hombre, y tampoco nos ataca. Antes de que Lune y Ciel puedan subir a ayudar, el antiguo Nebron se levanta una vez más. El hombre prodigio de Lumière, el mejor de todos, usa su brazo protésico que modificó para canalizar un ataque devastador, que al impactar hace que se dañe por completo. Aunque aquel hombre de pelo blanco simplemente se vuelve a levantar. Con todas las fuerzas que le quedan, decide darlo todo para proteger a... You won't yet understand. But this is a kindness, not a cruelty. Una voz proveniente de lo más profundo de su subconsciente, de una mujer desconocida, comienza a preguntarle a un hombre por qué la dejó ir a algún sitio. El por qué la deja correr tal riesgo. A lo que este hombre contesta: mi dulce niña, debiste quedarte en casa. Te dije que no te preocuparas, pero cuando esto acabe, volveremos a casa, juntos. La voz de aquel hombre es justo la misma que la de este sujeto, el cual le dice que ahora mismo esto no tiene ningún sentido para Mael, que lamenta verla atrapada en medio de esto y, cuando está a punto de acabar con ella, una persona desconocida interrumpe el ataque. Está portando un uniforme de expedición y también tiene cabello blanco. El hombre mayor lo reconoce y le pide que no se meta en esto, que él decidió irse y no tiene ningún derecho de volver a intervenir. El desconocido le dice que debería dejar atrás todo, a lo que el hombre mayor le contesta que no piensa perder a su familia, que la quiere de vuelta. Es entonces cuando el desconocido señala a la chica de la máscara, la cual estaba observando todo desde arriba, diciéndole que ella es su verdadera familia. Sin imponer resistencia, el hombre mayor deja que este desconocido ayude a Mael para salir de ahí, únicamente advirtiéndole que de hacer esto, esté listo para las consecuencias, alejándose de aquel acantilado. Una vez en el campamento, como era de esperarse, Mael rompe en llanto después del evento tan traumático en donde una vez más perdió a su única familia y no pudo hacer nada para evitarlo. Mientras es quien la acompaña, Lune y Ciel se encuentran llevando el duelo. Ciel queriendo hablar de esto de una manera más profunda, pero una vez más, Lune le recuerda que a pesar de la pérdida, el objetivo sigue siendo el mismo mañana,
y parece ser que su expedición llegó a un punto sin retorno al perder a Gustav. Ciel le intenta tranquilizar diciéndole, está bien, el mañana siempre llega. Esa misma noche, aquel desconocido logra dar con el campamento, trayendo de vuelta el brazo de Gustav, y les dice que si quieren llegar al monolito, el mejor camino es por el norte, disculpándose por lo que le pasó a su amigo. La razón por la que lleva el uniforme es porque también fue parte de una expedición, la primera expedición, la número 0. Explica que no entiende realmente el cómo no ha envejecido tanto a excepción del tono blanco de su cabello. Él no se ve afectado por el Gomashh al igual que Renoir, el nombre de aquel tipo en la playa. Dice que él cree que la inmortalidad es un regalo de The Paintress. Si ella muere, él también lo hará. Explica que la razón por la que él no apoya esta noción es porque es muy cansado tener que conocer a cientos de personas y después tener que despedirse de todas ellas, al final ofreciendo ayudarlas a cumplir su misión, revelando al fin su nombre. Con Verso ahora en el equipo, alguien que conoce más el continente, tienen el objetivo mucho más claro. Primero deberán reclutar a un viejo amigo de Verso antes de llegar a The Paintress. Con su ayuda, irán al corazón de The Paintress, ya que está ligado directamente a la barrera de croma que la protege. Cualquier cosa que la toca queda desintegrada al momento. Este corazón se encuentra justo en el centro de lo que antes fue Lumière. Revela que ha viajado con muchas expediciones antes, por ejemplo la 58. Junto a ellos lograron llegar a la vieja Lumière, pero no tardó mucho hasta que Renoir los encontró y acabó con todos. Más tarde se encuentran Mael y Verso conversando. Este le pregunta el por qué se unió a la expedición, pues todos los que lo hacen mueren el siguiente año, pero Mael tiene la mitad de su edad. Ella explica que fue de cierta forma una manera de escapar de aquella vida, una vida que detestaba tener porque constantemente tenía que estar viviendo sola, un punto que será muy interesante en el futuro. Mael se unió a la expedición para dejar de sentirse sola, creció viendo a las personas desaparecer cada año, pasó de familia en familia y aprendió demasiado pronto que todo vínculo tiene fecha de caducidad. Mael es, probablemente sin saberlo, el personaje más cercano a lo que Albert Camus describe como el enfrentamiento del absurdo. Camus decía que el absurdo nace del choque entre dos cosas, la necesidad humana de encontrar sentido y el silencio indiferente del mundo. Eso es Lumière, el mundo donde el Gomashh decide quién desaparece, el mundo donde amar implica perder, un mundo en donde el esfuerzo parece no alterar el resultado. Mael no se pregunta cuál es el propósito, ella ya vivió suficiente para sospechar que tal vez no hay ninguno. Con el mito de Sísifo, Camus plantea que la pregunta filosófica más importante es si la vida merece ser vivida, no como un dramatismo romántico, sino como una conclusión lógica ante un universo que no te ofrece respuestas. Y Mael, al decidir unirse a la expedición tan joven, está haciendo algo muy interesante, no está eligiendo morir, está eligiendo no esperar. Kierkegaard habla de la desesperación silenciosa, esa condición en la que una persona prefiere perderse a sí misma antes que enfrentar el dolor de existir. Al unirse a la expedición, Mael no está buscando gloria, está buscando anestesia. A la mañana siguiente, todo el equipo se dirige al lugar en donde Verso menciona que ha tenido que enterrar a tantos amigos que ya ha perdido la cuenta. Mismo sitio en donde Mael logra despedirse de su hermano mayor y mentor, Gustav. Probablemente la persona que más ha logrado querer hasta entonces, jurando que logrará salvar a todos por él. Más tarde, el equipo logra llegar a la estación de Monoco, en donde se encuentra aquel amigo de Verso, un gestral que con mucho tiempo libre aprendió a hablar el idioma de los humanos. Este gestral recolecta pies de Nebron y con ellos puede convertirse en una réplica de Nebron por unos instantes. En un inicio, Monoco, que por cierto es padre de Noko, se niega a acompañarlos. Pero es cuando Verso le dice, ¿acaso no la reconoces? Este puede ser nuestra única chance. Dicho esto y después de insistir un poco, decide acompañarlos a la vieja Lumière. Una vez estando allá, el equipo termina separándose, dejando a Ciel, Lune y Monoco juntos. En este punto, Ciel aprovecha para preguntarle a Lune el por qué aceptó tan fácil el plan de Verso, siendo que ella es alguien a la que le gusta tener todo calculado. Ella responde que lo único que confía de él es que quiere llegar a The Paintress.
Si él sugiere que puede haber algo más que puede estar ocultando, así que deciden interrogar un poco a Monoko, preguntando cosas como ¿desde cuándo conoce a Verso? Monoko responde con mucha duda que no está seguro de eso, que es como si lo conociera de toda la vida y que no recuerda tampoco qué le pasó a las anteriores expediciones. En este momento, Luna encuentra el diario de la Expedición 58, la misma expedición que Verso ayudó. Entonces descubre algo que la deja helada. Verso y Mael se encuentran juntos. Monoko solo contesta, Verso nunca le haría daño. Mientras tanto, Mael despierta y Verso le dice que están muy cerca del corazón, así que deben seguir. Después de avanzar entre Nebrons, Mael se queda sola sin darse cuenta. Verso había desaparecido. Pero finalmente Mael llega a una mansión intacta en el centro de Lumière. Al acercarse, lo que parece una muñeca sin rostro bañada en croma abre la puerta. Entonces Verso aparece, corriendo y diciendo que sabía que a ella sí le abriría la puerta. Y volvemos a encontrarnos con Renoir, junto con ella la chica de la máscara. Renoir le pregunta a Verso cuántas veces piensa lastimar a su familia, a lo que Verso contesta que él no tiene derecho de hablarle de familia. Por lo que Renoir le recalca que es mucho más fácil tacharlo de villano aquí. Cuando Mael interrumpe para querer acabar con Renoir, este la mira con tristeza y dice, You haven't told her the truth. Have you, son? Sorry we're late. We were busy doing a bit of reading. Were you planning on sharing that this man, the man who murdered our team, is your father? Family is not my favorite topic. Evadiendo el tema, deciden que la prioridad es acabar con Renoir, y una vez terminado el combate, no le vuelven a causar ningún daño. Este decide realizar un ataque muy grande a todos. Blanca? Noko's broken. Why don't you accept who you are? What is that? Will you tell me your name? Toda la mansión entera, Renoir, la muñeca y aquella chica habían desaparecido. No. Alicia. Fuck! Sin nada más que poder hacer, volvieron al campamento, en donde todos le cuestionaron a Verso el por qué mintió al respecto de esto. Él dice que técnicamente lo omitió, ya que es un asunto familiar y no es de su incumbencia. No es que decidan perdonarlo, pero igualmente lo necesitan para poder continuar con su viaje. El problema es que dentro de esa mansión estaba el corazón de The Paintress. Con la ubicación perdida, no tienen acceso al monolito.
Pero Lune descubrió que la Expedición 58 había encontrado una alternativa para romper la barrera, y la respuesta a esto estaba con el Conservador, el cual tiene el poder de crear un arma capaz de atravesar la barrera de croma. Para esto deben abatir un Axon, un Nebrón de máximo rango con el croma suficiente como para poder crear un arma. Al tratarse de una tan poderosa, no bastaría con solo uno, sino que tendrían que matar a dos. Con cantidades absurdas de croma es que podrían romper aquella barrera, pero Verso les advierte que esas cosas son casi como deidades. Incluso con su inmortalidad, él tampoco ha podido derrotar a ninguno. Las probabilidades de matar a uno sin que ninguno del equipo muera son casi nulas, pero Lune le recuerda que de no hacerlo, igualmente van a morir cuando el Gommash llegue. Sin más que pensar, Verso les dice que existen dos Axons cerca del monolito. Uno de ellos se encuentra debilitado por expediciones anteriores. Ese sería el primer objetivo. Un Axon en el cual la isla donde habita está repleta de caras como si fueran máscaras. Una vez se abren paso al escondite, encuentran al Axon, Visage. Un Axon en el cual su forma final está repleta de caras en una armadura desde los pies a la cabeza. Hablando con mucho desprecio hacia la expedición, dice cosas como que una buena obra es tanto ventana como espejo, que cualquier cosa refleja las máscaras que las personas usan para cubrirse. Niño, todos necesitamos máscaras, el tema es cómo las usas. Al final de su batalla, como último intento de sobrevivir, lanza un ataque que adhiere a la expedición distintas máscaras, retratando justamente su frase que dice que todos necesitamos máscaras y todos ocultamos nuestro verdadero ser. Pero hay alguien a la que esto no le afecta. Vamos a detenernos aquí. ¿Por qué a Ciel no le afecta el ataque de agonía de las máscaras? Para entender esto, debemos haber avanzado lo suficiente en diversas misiones del juego. En algunas de ellas, Verso puede intercambiar conversaciones con diferentes miembros del equipo. Una historia, por ejemplo, con Ciel, nos cuenta su origen y el cómo se unió a la expedición. Una granjera amable y querida en Lumière, que a temprana edad conocería al amor de su vida, un profesor en una escuela de la capital, con quien formaría un matrimonio y tiempo después, debido a un accidente en el puerto, su marido perdería la vida, marcando este momento traumático para siempre, lo que ocasionaría que Ciel cayera en la depresión y en la adicción al alcohol. En un arrebato de dolor por no poder continuar, Ciel decidiría acabar con su vida en el mismo lugar que su esposo tuvo el accidente, en donde nadaría hasta el cansancio, quedando totalmente inconsciente e incapaz de seguir nadando. Cuando estaba a punto de reunirse con su esposo, un inocente y curioso Esquiel la encontraría en el mar y salvaría de ahogarse. Es por eso que Esquiel, al verse en su cueva, le dice que no es la primera vez que se encuentran, llamándola amiga que nada muy mal, pues Esquiel, a pesar de ser una deidad, es un ser totalmente puro y sin pizca de malicia en su ser. Es como si Baymax tuviera el mismo poder que Superman. Al momento que Ciel despierta en un hospital, los doctores tienen una terrible noticia para ella. No solo tuvo que sufrir la muerte de su marido, sino que ella se encontraba embarazada y que este intento de desaparecer había causado que perdiera a su bebé. La última cosa que quedaba del amor de su vida, el último fragmento de su alma que no sabía que tenía, se había ido, dejándola en una ansiedad al mar y a todo lo que el agua representa. Al encontrarse peor que antes, Ciel pudo haber caído nuevamente en una inmensa depresión, pero esta vez sería diferente. Se uniría como profesor a la misma academia que su marido y buscaría continuar su legado, intentando aceptar su pasado y seguir adelante. En cada ocasión que vemos a alguien de la expedición pasando un mal momento, Ciel siempre está ahí. Sirve como un soporte, alguien que no te juzga, sino que más bien te escucha y sirve como una persona confiable con la que sentir confort en sus palabras. Esta persona logró encontrar paz en su vida a través del dolor, aceptando que todos tendrán un destino similar tarde o temprano. Y esto se ve representado en cómo después de que sucede lo de la playa, Ciel continuó su vida en la aldea Gestral, aceptando la posición en la que ella había terminado, manteniendo siempre una sonrisa y alegría donde sea que va. Y bien, a pesar de que esto podría significar que entonces Ciel también usa una máscara que la protege de su verdadero dolor, en el caso de Ciel esta máscara es diferente. En vez de volverla vulnerable, la vuelve aún más fuerte. Su máscara es justamente eso, un espejo, un reflejo directo a la persona en la que desea convertirse y no a la que quiere aparentar ser, aceptando a la vez que, si llega su momento, es así justo como tenía que pasar.
Es por eso que ella, al el equipo estar decidiendo por qué Axon ir primero, les deja saber que no le importa si van por el más fuerte primero, pues es alguien que vive sin miedo, alguien que está agradecida con cada segundo que se le regala, no tiene nada de qué arrepentirse si la muerte la llama. Efectivamente, Visage tenía razón, todos usamos máscaras, lo verdaderamente importante es cómo la usamos. Es por eso que Ciel es capaz de plantarle cara a Axon. Ella no niega la máscara que está usando como sí lo hacen los demás, en cambio la acepta como una parte más de ella. Lune vive para un propósito impuesto, Mael huye del vacío, Verso omite problemas familiares. Ciel, en cambio, elige conscientemente cómo pararse frente al mundo. Hay personas que usan máscaras para sobrevivir, Ciel usa la suya para recordar quién decidió ser. Después de acabar con Visage, la expedición se dirige al escondite del segundo Axon, la cual porta la forma de una bailarina envuelta en telas, Sirén, aquella que juega con las maravillas e ilusiones. Su nombre se alusiona a una sirena, la cual con su canto dulce acaricia hasta el oído más fuerte, para hacerlo entrar en un trance donde ve sus anhelos más profundos, así como también manipula sus emociones. Lune vio a sus padres, Mael volvió a recordar a Gustav, Ciel vio a su marido e hijo en brazos, Monoko vio a su hijo, pero cuando era el turno de Verso, el Axon vio con mucha confusión al ver que él no tenía ninguna ilusión, comenzando así su batalla donde casi llegando al final realiza un canto que controla la mente de todos haciendo que pierdan su voluntad, de todos menos Lune, a la cual invita a subir sobre su mano, pero ¿por qué le invita a subir en vez de atacarla de otra forma? Para esto hay que analizar con más detalle qué es lo que hace Sirén con sus víctimas. Sirén no encanta a las personas con ilusiones ficticias, sino que les muestra a los demás lo que ellos más quieren, y para la mayoría esto significa recuperar a alguien que hayan perdido. Por ejemplo, Mael quiere ver a Gustav de regreso, Monoko quiere a su hijo, Ciel quiere a su familia, pero ¿por qué a Lune no le muestra de nuevo a sus padres? Como ya vimos anteriormente, Lune piensa en sus padres, pero no lo hace de una forma tradicional. La relación con ellos está delimitada a lo útil que puede llegar a ser según sus expectativas. Es por eso que Lune lo que más quiere en este mundo es poder cumplir el objetivo de sus padres, objetivo en el cual Sirén se interpone. Esta invitación a subir a su mano y la cero resistencia que impone es justamente la forma en la que Sirén le cumple su deseo más profundo, dejando que Lune le asieste un ataque y así acercándose a su deseo más preciado. Si hacemos las misiones secundarias de Lune, podemos darnos cuenta cómo ella misma acepta que su único valor personal recae en cumplir una misión y ser útil a la humanidad. Es por eso que siempre está intrigada con las cosas e intenta darles una explicación. Esta misma intriga se transforma en desconfianza a todos los que conoce, dando un beneficio de la duda a las acciones de los demás, como por ejemplo a Verso. Cada vez que estos dos hablan, parece un interrogatorio por parte de Lune, pues es un completo extraño que llega con soluciones a todo, lo que hace cuestionar la confianza en él. Cada vez que van hablando más y más, Verso logra acercarse más a ella, y con el tiempo logrando que deje de lado sus deberes y pueda tener espacio para hablar sobre las cosas que le gusta hacer, cosas que habían sido reprimidas y suplantadas por lo que debe hacer. Una de las cosas en las que ayuda a Verso es en resolver el paradero de sus padres, donde la ayuda a convencerse de que puede ver el mundo de otra forma, en donde su voz también importa. Gracias a esto, por fin logra hacer algo que le gusta sin necesidad de seguir órdenes. Por primera vez se da el tiempo de escribir una canción, usándolo como parteaguas para un acto liberador. Y después de tanto tiempo suprimiendo las emociones, incluso después de ver morir a compañeros y a Gustav, logra encontrar una persona con la que puede ser ella misma, donde no necesita mantener una coraza que la proteja, pues ahora puede confiar en Verso y saber que no será traicionada, pues le ayudó a recuperar su identidad, su propia voz. Lo que nos seguimos preguntando aquí es, ¿por qué a Verso no le afectó la ilusión? ¿Acaso Verso lo que más quiere es algo que tampoco se le puede dar con una ilusión? ¿Qué será exactamente lo que Verso quiere y por qué no se lo pudo dar el Axon? Una vez que regresan al campamento y le entregan al conservador todo el croma, Mael vuelve a tener una visión en donde esta vez ve a aquella mujer sin rostro. Le pregunta al conservador quién es en realidad, pero este simplemente se limita a crear el arma que les había prometido.
Después de eso, el equipo celebra la noche para el gran día que les espera mañana. Verso, al separarse de los demás un rato, contempla el monolito y en ese mismo momento lo visita Alicia. Sin hacer ningún gesto ni decir ninguna palabra, simplemente le entrega una carta, que tiene escrito en francés, una vida para soñar. Verso gentilmente acerca su mano para poder quitarle la máscara y poder decirle, mi hermosa hermana no necesita esta horrible máscara. You embrace her, yet you're condemning her to die. You brought him here. I'm not here to fight. But my son, do you know what it means to disappear into nothingness? Have you thought through the consequences? Not just for you, or even me, but for them. Their memories, their dreams, their love for each other. Who really is the one painting death, and who paints life instead? We exist and we will exist for as long as she wants. You want to spoil what we've been given. Sometimes we paint the bars of our own prison. Your despair blinds you. You think you're ready to pay the price. But are you willing to let them pay the price for you? May everything be decided before their very eyes, between the bars of their prison, in the shadow of the monolith. In the shadow of the monolith. A la mañana siguiente, el día prometido había llegado. Con el arma de Croma al fin logran romper la barrera que protegía al monolito, donde aquella muñeca pintaba todos los años el destino de miles de inocentes, y después de 67 años, el destino de la humanidad estaba en manos de su último bastión. Al acercarse a The Paintress, esta ni siquiera se inmutó, ni siquiera parecía percatarse de su presencia, ningún ataque le hacía efecto en ella. Es en ese momento en donde vuelven a ver una visión con aquella mujer, pero esta vez todos eran partícipes de ella, siendo presas de un fuego incontrolable a excepción de Verso, que al parecer conoce a esta mujer. Follow her, quickly. What? This might be our only chance. Yeah. Okay. Tras seguirla por lo más profundo del monolito, logran ver una proyección de una pareja de adultos y en eso Renoir aparece de nuevo. Verso lo encara y le advierte que van a acabar con ella, a lo que Renoir contesta que ella no es la única que sufre aquí. El dolor de haber perdido a Verso es algo que heredó al no haber podido estar ahí. Le dice que no piensa perder a su hijo de nuevo. Parece muy resignado a separar a su familia. Verso, en medio de esta discusión, le dice que se siente muy cansado de todo. Una vez más vuelve a aparecer aquel hombre sin rostro. Renoir le dice que esto es lo único que queda de su hijo y su familia. Destruir este mundo no traerá de vuelta a su mujer, la que entonces quiere decir que es aquella persona sin rostro.
Este se acerca a Mael, toma su mano y juntos destruyen a Renoir, con lo mismo que parece ser el efecto del gommage con los pétalos rojos. Sin nada que los detenga, ahora pueden continuar hasta lo más alto del monolito. Ahora, al fin, pueden estar parados enfrente de la verdadera Paintress. Al percatarse de la presencia de Verso, le dice: «Al fin has vuelto. Eres tú». Pero justo cuando se acerca más, en realidad estaba hablándole a Mael. La mujer parece estar muy desconcertada, pues recuerda algo sobre un incendio y no comprende cómo Mael y Verso pueden estar ahí con ella. O más bien dicho, cómo Alicia y Verso pueden estar ahí con ella. Pero algo raro sucede. La mujer asegura que ella no es la verdadera Alicia y él no es su verdadero Verso. Este último rematando diciéndole que el verdadero Verso está muerto. The Paintress comienza a molestarse diciendo que estas no son sus creaciones, que no van a arrebatarle este lienzo de sus manos, comenzando así la batalla final de la Expedición 33. La razón por la que crearon las expediciones y el mañana inevitable de un mundo sumido en tristeza. Durante esta batalla el equipo se enfrenta a niveles descomunales de poder, levantando incluso a la muñeca del monolito para usarla contra ellos. Con ayuda de Esquie logran derribarla y una vez inofensiva, con sus últimos alientos, Verso le dice que ahora puede descansar. Why? Rest now. Things will be better soon. A esta despedida se suma Mael. Que al tocar a The Paintress, algo afecta en ella al decir el nombre de Alicia. Pero antes de que alguien lo percate, finalmente el ciclo se ha roto. The Paintress ha caído y con ello la maldición de todos los años, el gommage, se ha ido para siempre. Por primera vez en tantos años, la humanidad tiene una segunda oportunidad. The number. She's gone. She's gone. Monoko se acerca a Verso para decirle: It's done. You're free. You are all free. marcando así el final del viaje de la Expedición 33. Let's go home. Yeah. De regreso a casa, la vibra era muy diferente ahora. Monoko se encuentra extrañamente callado. Lune se pregunta muchas cosas sobre qué ocurrirá ahora. Mael se pregunta cómo puede seguir ahora, pues no cree que haya terminado. La única que parece feliz es Ciel.
emocionada por el tiempo incierto que ahora tienen por delante, sin estar atados a un número. Como era de esperarse, al regresar a Lumière, todos son celebrados como los más grandes héroes del mundo, pues no es para menos, acaban de salvar a toda la humanidad. Cientos y cientos de generaciones tienen un futuro gracias a estas 6 personas. Pero hay algo que aún mantiene inquieto a Verso. Aquella carta que le entregó Alicia. Brother, I tire of the conflicts and deceptions that plague our family and theirs. So, I entrust you with this letter. Whether you give it to her is up to you. I'm at peace with what's to come. When the time comes, I hope you will be too. Maya, it's a strange feeling watching you with my brother, laughing and smiling, without the scars or the memories that afflict me. Alicia, as she was meant to be, not this painted version that I am. My family, a facsimile of yours, and this world, a mirror, painted by your mother, the paintress, to stave off her grief. Seeing your expedition through would plunge us all into the abyss. For in ridding the world of the paintress, you'd lose the sole force standing against the one who would erase us, the one who invokes the flowers of the Gamache. An act of love, for he does love her. Your father. On her monolith, she paints a warning for us all, of the few she can save as her power wanes. We all wish for our families to thrive. Your family, however, believes only one can survive. But perhaps you'll find another way. You who have lived amongst us, perhaps you differ from your father and your sister, as I differ from mine. Your mother paints life, whilst your father, death. What will you paint? Hace mucho tiempo, surgieron pintores con la habilidad de poder crear mundos repletos de vida dentro de un cuadro, convirtiéndose no mucho tiempo después en todo un gremio, en donde Aline era la miembro del consejo, habilidades que enseñó a su marido Renoir, como el crear mundos enteros capaces de ser habitados desde su plano terrenal. Aline se había convertido en una de las mejores pintoras del mundo. Después de dar a luz a su primera hija Clea, Aline inculcó este arte en toda su familia, manteniendo siempre reglas muy estrictas y un cuidado riguroso, pues el poder crear estos mundos requería de demasiada precaución, ya que podrías causar daños irreversibles de muchas maneras. Clea se centró no solo en el arte de la pintura, sino también en la escultura, logrando tener tanto talento que la expectativa que había en ella era mucho más grande de lo que fue su madre, siendo la favorita de su padre Renoir. Su segundo hijo, Verso, encontró una fascinación en el arte, no solo como una forma de expresarse, sino también como una forma de vivir para propagar el arte.
encontró un gran apego en la música, concretamente en el piano. Aline había encontrado en Verso su magnum opus, que a diferencia de Clea, no se centraba en la perfección, sino en el corazón, en el arte, en la esencia que se puede plasmar. Verso se convirtió en el rayo de luz que uniría a la familia de Sindri, un niño el cual amaba todo lo que la vida representaba. Desde pequeño, Verso creó un lienzo, en donde plasmaría todo su mundo entero hecho a mano. Lumière, creando por ejemplo a su mejor amigo Eskie, basado en uno de los peluches favoritos, y a Monoko, inspirado en el perrito de la familia de Sindri, que al fallecer quedaría inmortalizado en este cuadro. La tercera hija, Alicia, era la única de los de Sindri que no mostraba una fascinación por pintar. Ella prefería pasar tiempo leyendo libros en vez de jugar con sus hermanos y mejorar su arte. Alicia se sentía como la oveja negra. Clea era la joven promesa apoyada por su padre, y Verso era el favorito de Aline. Esta preferencia familiar se puede ver directamente en la mansión de Sindri, en la que su madre colgaba grandes cuadros de las obras que Clea y Verso hacían, habiendo solamente un diminuto cuadro pintado por Alicia el que estaba colgado en la pared. Verso, siendo un completo ser de luz, no dejó de lado a su pequeña hermana, siempre intentando cuidar de ella y siendo un mentor, dándole la calidez que no recibía de sus padres ni su hermana mayor. Renoir realmente amaba a su hija. Él creía que tenía algo especial, pero que ella generaba un rechazo hacia ella misma y un sentimiento de inferioridad a comparación de los demás. Un día, se vieron involucrados en el incendio de la mansión de Sindri. En esa ocasión, Alicia encontró a Verso en una habitación prendida en fuego. Al Alicia entrar a la habitación, se ve envuelta en llamas al intentar salvar a su hermano. Resulta ser que en este mundo, los escritores tienen el poder de manipular las historias, siendo así como crearon una trampa para la niña usando un señuelo. Cuando el verdadero Verso acudió a rescatarla, este la puso a salvo, pero perdió la vida en el proceso. Alicia había quedado con enormes quemaduras. Había perdido la capacidad de hablar, incluso perdió uno de sus ojos. Este evento fue el parteaguas para que Aline descendiera a una espiral de tristeza y resentimiento ante no solo el mundo, sino también ante su hija. Quedando el cuadro favorito de Verso como su único legado, Aline entra en este mundo, dejando a su marido y familia completamente solos. La joven Clea liderando una guerra contra los escritores en el mundo real, Alicia viviendo una cárcel de carne y Renoir, resignado a perder a su familia, decide perseguir a Aline dentro del cuadro. Al llegar se da cuenta que Aline creó réplicas de toda su familia en este mundo que por cierto, permanecer mucho tiempo en él terminará acabando con la persona. Así que Renoir, con ayuda de Clea, crea a los Nebron, una fuerza que llevaría poco tiempo después a la destrucción conocida como el Cataclismo, en donde el poder de Renoir, siendo inferior al de Aline, intenta cada año mermar las fuerzas de su mujer. Aline, con un monolito con el número 100 en él, usa esto como forma de advertencia a los habitantes de este mundo, avisándoles que su poder cada vez se agota más y se vuelve imposible mantenerlos pintados a todos. Debido a los efectos del cataclismo, Aline queda confinada en la parte superior del monolito y Renoir queda confinado en la parte inferior. En estos tiempos, Alicia, queriendo ayudar a su hermana Clea para detener esta guerra entre sus padres, pide ayuda para entrar al lienzo, siendo entonces pintada por su hermana dentro del cuadro, pero justo en este momento, Aline crea una llamarada de croma, provocando que esta proyección de Alicia se vea transformada en lo que ahora conocemos como Mael, bloqueando así entonces los recuerdos que Alicia tenía del mundo real, viviendo enteramente como esta nueva persona. Después de que The Painter's cae y estas dos personalidades se fusionan en una sola persona, Alicia, ahora queriendo que la llamen Mael, se encuentra con esta versión de Verso que ahora sabemos que es una pintura. Ambos son inmortales ante los efectos del gommage causado por destruir a The Paintress, y ambos conservan todos los recuerdos de su vida en el mundo real como también su vida en el cuadro. Es por eso que las motivaciones de Verso siempre habían sido el querer sacar a Aline del lienzo y así poder destruir el último fragmento de su ser, el cual se encontraba en constante sufrimiento eterno al no poder descansar. Pero sobre todo Verso poniendo el bien de su familia primero, eligiendo destruir el lienzo y así salvar a su madre y a su hermana de constantemente estar muriendo dentro de este cuadro.
Ahora comprendemos por qué Siren se vio muy confundida al querer hipnotizar a Verso, ya que la única motivación que tenía para ayudar a la expedición a acabar con The Paintress era para que al fin dejaran su alma tranquila. Durante más de 6 décadas dentro del mundo del cuadro, el alma de Verso se ha visto obligada a estar constantemente manteniendo este mundo vivo, y por ende a no dejar de pintar. ¿Acaso te imaginas qué se sentiría saber que tu existencia no es más que una copia de la verdadera vida de alguien? Tus acciones, tus pensamientos, las decisiones que tomas, ¿realmente son tuyas? Con Aline derrotada parcialmente, el verdadero Renoir tiene el suficiente croma para mostrar su forma humana en vez de ocupar el cascarón del conservador. Mael le cuenta a su padre que escondieron el lienzo, así que no habría necesidad de borrarlo si sacan a su madre y lo esconden de ella. Aunque Renoir insiste que la obsesión de su madre hará imposible el poder esconderlo para siempre, está cansado de ver que su familia se ve envuelta en una espiral de muerte y de dolor. Mael está en total desacuerdo con esto, pues sabe que de hacerlo se perdería el único remanente de su hermano, y no tan solo eso, perdería su mundo, el mundo en donde logró tener una nueva vida, aunque por accidente, una vida de la que estaba agradecida, dejando atrás todo el dolor y tragedia que la atormentaba en el mundo real. Ahora sabiendo que tiene el poder de moldear su propio mundo ideal, no piensa volver a su triste realidad. Renoir, abrumado por la respuesta de su hija, invoca a cientos de Nebrom de alto nivel y decide destruir el lienzo por su propia cuenta. Eske y Monoko aparecen justo a tiempo para rescatar a los hermanos, y una vez a salvo en el campamento, Verso le recuerda a Mael cómo pintar. Ahora que tiene la conciencia fusionada, es capaz de manipular el croma y poder revivir a Lune y a Ciel. En este momento ellas dos se percatan de todo lo que está ocurriendo y que, de destruir el lienzo, morirían junto a él. Ahora el plan ha cambiado. Mael quiere utilizar el croma del lienzo para poder recuperar a todo el mundo de Lumière, a su mundo ideal. Así entonces el equipo idea un plan en donde buscarán todos los cuerpos de los expedicionistas anteriores con el fin de absorber su croma y poder usarlos como ejército contra Renoir. Volviendo una vez más a Lumière, acompañados de no solo un montón de expediciones, sino de generaciones enteras. Todo el alma, todo el corazón de una civilización reunido por un objetivo: proteger su mundo. Tomorrow comes. Después de abrirse paso y llegar al centro de Lumière, se vuelven a encontrar con Renoir, y Mael intenta por última vez poder llegar a un acuerdo, explicando que desde la muerte de Verso se ha culpado cada día de su vida, y este lienzo es lo único que queda de su hermano. Renoir no quiere destruir eso, pero comprende qué tan oscuro y embriagador puede ser el poder de querer vivir en una ilusión, en un sueño, en vez de aceptar la vida que tienes en tus manos. Do you really think that I want to destroy this last piece of his soul? Don't. Life keeps forcing cruel choices. We do what we must. Incluso Ciel se une a la discusión diciendo que el dolor puede llegar a cegarnos y a veces tomamos decisiones que no tienen vuelta atrás. You grieve for two. I grieve for many. Lune se suma a esto diciendo que incluso las decisiones de los padres dejan huella en la forma en la que sus hijos se perciben, pero que incluso al final la única voz que debes escuchar, la única voz que importa es la tuya. No puedes imponer cosas en la vida de alguien más. After the fire, you wanted me to find new joy in life. And I tried. But I couldn't. Verso died because of me. How do I get from that to joy? Child, it will get better, I promise you. But this is not the way. Your friends speak truth. And it changes nothing.
Renoir, sin alterarse y sin alzar la voz, admite que está de acuerdo con estos argumentos, pero vuelve a insistir en que esta no es la manera. Huir de tu realidad, dejar atrás a tu familia, querer convencerte de que esta ilusión es una verdadera vida, es el peor error que Alicia puede cometer. Y como padre, no piensa permitir que esto ocurra. Piensa proteger a su hija, aunque sea lo último que haga. You treat me as if I'm still 5. I treat you as if the shadow from the worst day of our lives is going to suffocate you and take you from us too! Enough. I said enough. Mientras intentan con todas sus fuerzas siquiera dar batalla a Renoir, Aline vuelve a encontrar el lienzo y aparece para ayudar a la expedición, terminando la pelea con Mael asestando un golpe devastador en él, obligándolo a regresar a su forma más débil. Advirtiendo que debe rendirse, Mael le recuerda que ahora esta es su nueva vida, que tanto su madre como ella, gracias a esta segunda oportunidad, volvieron al fin a sentir algo de paz después de haber perdido a su familia. Destroying the canvas won't help us move on. It'll just deny us the one place that helped us feel again. 67 years. 67 years I spent trapped within the monolith. But I persisted. I persisted. Do you know why? Do you know why I cannot leave her or you behind? This is what I see every day. I cannot spend another day with living corpses. Since the fire, our family has crumbled. Aline in the canvas. Clea fighting a solitary war. You, a living ghost. Verso's death broke us. Want it to be fixed. I need it to be fixed. I cannot lose you too. Al igual que él, Mael había formado una familia, aquí, en el lienzo. Es por eso que ella tampoco podía perder lo que más amaba. I can't lose them either. I've lost too much. Papa, see? I've lost so much. We both lost so much. Papa, I don't want to lose you either. I'm not leaving you forever. Just a little longer. I want to trust you, but You can.
Renoir, sin más remedio, decide confiar en las palabras de su hija. Decide creer que no la consumirá. Y así desaparece del lienzo. Pero hay alguien que no ha dicho ni una sola palabra desde hace un rato. Verso! I'm sorry. Esto es el corazón del lienzo, el núcleo que contiene el alma de Verso. Justo ahí se encuentra un pequeño niño pintando infinitamente. You're tired of painting, aren't you? I'm tired too. Al cruzar, Mael se da cuenta de lo que esto significa. Verso le dice la frase que hace unos instantes le dijo su papá. Acepta las cosas tal y como son, no tal y como te gustaría que fuesen. Verso sabe que Mael le mintió a su padre, que no piensa volver del lienzo nunca. Y Renoir también sabía esto. Simplemente se rindió y decidió creer que algún día cumpliría. This is not worth your life. Life. My life of loneliness in a shell of a body, with no voice and no future. You're Mael. No matter where you are, you don't need this canvas. But everything I want is here. Here I have a chance to live, Verso, to live. Out there I merely exist. Verso sin más remedio se dispone a terminar con todo, y en eso Verso! Mael desenfunda su arma. I'm sorry. La mirada de alguien que quiere la oportunidad de vivir un sueño contra la de alguien que está cansado de soñar que vive. Y justo aquí el juego te hace decidir a quién vas a apoyar. Así que vamos a analizar los dos finales. En el primero, si eliges luchar como Mael, tras derrotar a Verso, este con sus últimas fuerzas te implorará que por favor termines con su sufrimiento. El hecho de que el cuadro siga existiendo, que aquel niño siga pintando, significa que el alma de Verso jamás podrá descansar. Está atrapado en una prisión ficticia, en un mundo ficticio, con una identidad que ni siquiera es la suya, usado simplemente como una herramienta, como una máquina la cual su única función es que otros disfruten a costa de su sufrimiento. Unpaint me. Unpaint me. Verso. Please. I don't want this life. Stop saying I that. don't want this life. I don't want this life. I just wanted to live this lifetime together. This lifetime that was stolen from us. Please. Bro. Please. I don't want this life.
would you find a reason to smile? A veces resulta más fácil huir de los problemas en vez de afrontarlos. Mael ya no quería vivir una vida que parecía más una penitencia que una oportunidad. En el mundo real perdió a su hermano, perdió su voz, perdió su hogar, perdió su identidad. En el lienzo encontró algo que nunca tuvo: elección. Pero aquí está la pregunta: ¿acaso es válido construir su felicidad a base del sufrimiento de alguien más? Albert Camus decía que el verdadero enfrentamiento con lo absurdo no consiste en inventar un sentido artificial, sino en aceptar que el mundo no nos debe consuelo, que no hay promesa de reparación, que hay pérdidas que no se compensan. Verso entiende esto, Mael no. Cuando Verso decide destruir el corazón del lienzo, no está eligiendo morir por dramatismo, está eligiendo descansar, está aceptando que su vida terminó, que su historia tuvo un final y que aferrarse a una copia infinita no es vivir, es prolongar la herida. Mael, en cambio, decide quedarse, no por crueldad, no por simple egoísmo, sino por miedo. Miedo a volver a un mundo donde todo duele, miedo a aceptar que su hermano está muerto, miedo a cargar con la culpa, miedo a seguir adelante. Y eso retoma toda la pregunta inicial del video: ¿hasta dónde llegarías por amor? Mael ama a su hermano, pero lo ama tanto que prefiere conservar una versión incompleta de él antes que permitirle descansar. El padre lo comprendió antes que a nadie. No quería destruir el lienzo por crueldad, quería romperlo porque sabía que la felicidad construida sobre la negación no es felicidad, es anestesia. Y la anestesia no cura la herida, solo retrasa el momento de sentirla. Por eso la decisión del final no es simplemente vivir o morir, es algo más pesado. ¿Prefieres una verdad que duele o una mentira que consuela? Si decidimos pelear como Verso, Mael le suplicará ahora a él, pidiendo que por favor no la mande de regreso al mundo real. Verso le recuerda que ella, al igual que los demás, tiene los mismos dones que su familia, que tiene valor, que no tiene que sufrir una vida que no le gusta si aún tiene la oportunidad de seguir viviendo. Finalmente, Verso se despide de sus amigos en el lienzo. Ciel, como la conocemos, acepta su destino. Ella sabe lo que significa y sin decir una sola palabra, comprende a Verso. Al juntar sus manos, le está diciendo sin palabras: te entiendo y te perdono. Por otro lado, existe un recurso narrativo magistralmente ocupado en esta obra, y no es otra cosa que la música. Miroir du temps, nos histoires s'alignent. El compositor modificó las letras de las canciones creando su propio idioma, De monde se dessine. pues estas letras son una forma de contar la historia. Lapin de rêve. Contrastan los sentimientos de los personajes. Cada uno tiene su tema en donde se profundiza más sobre sus emociones. A lo largo del video han estado apareciendo algunas traducciones de estos.
Es curioso cómo todos los personajes tienen letra en sus canciones, a excepción de Verso. Verso siempre ha ocupado el piano como su lenguaje. Es por eso que todos sus temas son leitmotivs utilizando el piano. El piano es la forma en la que representa esta soledad, este sufrimiento y esta tristeza que Verso carga. Pero en este final, en donde Verso al fin puede descansar, no hay una sola nota de piano. Es increíblemente magnífico cómo el juego, en conjunto con estos temas, retoma aquella pregunta: ¿hasta dónde llegarías por amor? ¿Cuál es el límite de no querer dejar ir a una persona que amas y a su vez no permitirte amar tu presente por seguir aferrado al pasado? No se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Aceptar la muerte de un ser amado es aceptar que nuestra historia con esa persona tuvo un final físico, pero no emocional. Que el amor cambia de forma, que deja de ser presencia y se convierte en memoria. Seguir adelante no es traicionar a quien se fue, no es superarlo o reemplazarlo. Seguir adelante es honrar lo que nos dio, lo que provocó en nosotros. Es vivir de una manera que honre el haberlo conocido. ¿Hasta dónde llegarías por amor? Quizá el acto más grande de amor no es retener, no es sacrificarlo todo, no es construir un mundo ficticio para no sentir. Quizá el acto más grande de amor es aprender a decir adiós, aprender a aceptar que las cosas se valoran en vida. Las cosas se aprecian cuando las tienes, mientras están contigo. Son importantes porque al día siguiente todo siempre tiene un fin, y eso es lo que lo hace valioso. Porque si algo es eterno, deja de ser urgente. Y si deja de ser urgente, deja de doler. Y si no duele, quizá nunca fue amor.